Universidad de Jalapa. Mediante este pequeño video explicaremos qué son las ciencias de la educación. Para todo aquel que quiera entrar en el ámbito educativo, este video será de gran ayuda. Vamos a recorrer un poco de la historia de la educación desde sus principios. Nos situaremos en las civilizaciones de Antiguo Oriente, la educación en pueblos primitivos. El niño se inicia poco a poco en las diversas ocupaciones de la tribu. Se trata de una educación espontánea natural. No se tiene conciencia del proceso formativo, todo es aprender por medio de la imitación y siempre tiene un fondo religioso que le informa, casi siempre de carácter teórico y mágico. Ahora nos trasladaremos a la educación en el Renacimiento, la escuela, el pensamiento pedagógico de los siglos XIV al XVI. La educación en esta época coincidió con la difusión de nuevos valores. A esto lo impulsó el conocimiento matemático, filosófico, histórico, geográfico, científico y artístico, sin descuidar la educación física. Mente y cuerpo en desarrollo fueron el objetivo de esta concepción racional y libre, humanística de la enseñanza-aprendizaje. En América también tuvo una gran influencia el Renacimiento europeo, especialmente por los jesuitas y los dominicos, que en sus escuelas enseñaban a escribir, a leer y especialmente culturas religiosas. Los sistemas de educación más antiguos conocidos tenían dos características en común: enseñar religión y mantener la costumbre de sus pueblos. En China, la escuela tenía 2 grados, elemental y superior, donde el mayor representante de su educación fue Confucio. En Japón, la educación escolar se iniciaba entre los 13 y los 16. A las mujeres se les enseñaba simplemente cosas religiosas y del hogar, mas esto cambió, puesto que los hombres iban a la guerra y obviamente no todos regresaban. La educación de los fenicios domina el principio de la utilidad. Sus conocimientos se relacionan con el comercio. En Egipto, para este pueblo, la educación tendía a preparar al hombre para una vida laboriosa, para obtener mayores satisfacciones en este mundo y para asegurar por ritos y ceremonias el favor de los dioses. ¿Cómo surgen las ciencias de la educación? Ahora nos centraremos en el contexto francés a mediados del siglo XX, donde surgen las ciencias de la educación, cuyas bases son la pedagogía y la didáctica. Su surgimiento es el resultado de intensas luchas y debates entre los seguidores de la psicología positivista y los fervientes lectores del pensamiento durkheimiano. Participaban en grupos organizados en las universidades y eran proclives a ver a la pedagogía como la ciencia de la educación. Los segundos, fervientes lectores del pensamiento durkheimiano, formados en la sociología y la filosofía, estimaban que el concepto de educación, forjado por el padre de la sociología francesa, constituía una sólida definición que remitía a la complejidad del hecho y del acto educativo. Para los primeros, la ciencia de la educación prescribía de un conjunto de técnicas necesarias para el desarrollo de la inteligencia. Para los segundos, el acto de educar no se limitaba a tal desarrollo, sino que abarcaba el conjunto de instituciones, prácticas, modos y formas en que la sociedad adulta educaba a las generaciones más jóvenes. Pronto, las ciencias de la educación se expandirían en 3 importantes universidades francesas. El marco institucional de las ciencias de la educación recubre un conjunto de instituciones, asociaciones y funcionarios que tuvieron rápidamente que transformarse debido a las nuevas políticas de formación. Todos estos acontecimientos dieron paso a la reforma de los liceos, a la apertura de nuevas profesiones y al mismo tiempo a tener un lugar privilegiado entre las demás
disciplinas universitarias. Ya hemos hablado de la historia de la educación hasta llegar al punto de los debates que dieron paso a la creación de estas llamadas ciencias de la educación. Pero, ¿qué son? Mira, las ciencias de la educación son todas las ciencias sociales que de alguna manera se insertan en la educación. La educación no es aislada. La educación tiene diferentes factores que la impactan, como la sociología, la antropología, la filosofía, la epistemología, la pedagogía, la psicología, y en fin, todas las ciencias sociales conforman las ciencias de la educación. Un problema común que se presenta es la confusión de las ciencias de la educación y la pedagogía. A continuación veremos el porqué de esta confusión. Tal vez sea porque está diferenciando curricularmente al licenciado en educación o en ciencias de educación con el licenciado en pedagogía. Básicamente yo creo que la diferencia, si hay alguna, tendría que partir de lo curricular, es decir, del enfoque, de las habilidades, de las destrezas, de los conocimientos. Existen algunas disciplinas científicas de la ciencia de la educación que ayudan a abordar diversos objetos de estudios. ¿Cuáles son estas ciencias y qué aportan? Ok, como te había comentado, son diversas ciencias que aportan o que ayudan, que coadyuvan a analizar y estudiar el fenómeno educativo. Entre ellas tenemos la filosofía, tenemos la antropología, la sociología, tenemos la economía, ¿sí? Que son ciencias que ayudan a interpretar algunas acciones del fenómeno educativo. La psicología también es una de ellas, que de alguna manera es la que más apegada ha estado al comportamiento humano y obviamente relacionado con las conductas de los alumnos. Y bueno, dentro de la filosofía, que considero que es una de las más importantes, aunque en la actualidad no se ha incluido dentro de la currícula en educación básica, por ejemplo, la filosofía nos ayuda a interpretar el fenómeno educativo desde una perspectiva más general, más amplia, ¿sí? Nos ayuda, por ejemplo, a reflexionar, a analizar nuestra propia práctica, ¿sí? Entonces, son algunas de las ciencias de la educación que coadyuvan al estudio de los fenómenos educativos. Como hemos visto, el campo de las ciencias de la educación se ha constituido por la intersección de varias disciplinas interesadas en el ámbito educativo. Para entender esto, supongamos que las ciencias de la educación son un pastel que está compuesto por diversas piezas. Las ciencias de la educación abarcan diferentes disciplinas. Entre ellas se encuentran sociología de la educación, psicología de la educación, economía de la educación, historia de la educación, antropología de la educación, política educacional, administración, pedagogía, didáctica, entre otras. Ahora conoceremos un poco acerca de estas disciplinas que se mezclan con el ámbito educativo. la sociología de la educación es una rama de la sociología que se enfoca en el estudio del contexto social de la educación, es decir, analiza las relaciones establecidas durante el proceso educativo. Los dos grandes temas más discutidos en sociología de la educación son la relación entre la educación y la posición social adulta, es decir, ocupación, ingresos, estatus, etc., y los factores del rendimiento escolar. La psicología de la educación describe, explica e investiga aquellos procesos cognitivos, afectivos e interaccionales como consecuencia de la participación entre alumnos, docentes, padres de familia, entre otros. Tiene como propósito fundamental encaminar sus esfuerzos científico-disciplinarios a buscar mejorar en dichas prácticas y procesos. La economía de la educación es una de las ciencias de la educación más nuevas. En los años 50 se instituyó como disciplina autónoma. La base de esta disciplina es la teoría del capital humano, que acentúa el aspecto inversión de los gastos en educación.
que eran antes considerados más bien como un consumo público y a la vez privado. Estudiar la historia de la educación, en concreto, ayuda a cimentar la formación personal y pedagógica de los estudiantes, aportando un análisis de la gestión y evolución de las principales teorías, experiencias, instituciones, normas y prácticas con las que el hombre ha afrontado la trascendental tarea de educar a las generaciones siguientes a lo largo de los siglos. A la vez, permite comprender la interrelación e influencias recíprocas entre la educación y los restantes agentes sociales, la cultura, la economía, la estructura social, la religión o los diferentes grupos de poder. Ello posibilita un análisis crítico que ayuda a explicar la realidad y comprender el actual momento educativo. La administración escolar está dirigida a la ordenación de esfuerzos, a la determinación de objetivos académicos y de políticas externas e internas, a la creación y aplicación de una adecuada normatividad para alumnos, personal docente, administrativo, técnico y manual. Esta disciplina trata de organizar el trabajo del personal escolar, docentes, administrativos, entre otros, y el manejo de recursos físicos, financieros, tecnológicos y pedagógicos, para cumplir con el currículo definido por la sociedad educativa. La antropología de la educación ha producido un conocimiento de las características básicas de los procesos de adquisición y transmisión cultural, de los cuales la educación es un proceso básico, y de los contextos de socialización y educación de la cultura. Entonces, podemos decir que se intenta buscar que la educación sea equitativa para todos. Es más, se intentan rescatar culturas nativas para enseñarlas a las nuevas generaciones y así no perder nuestra riqueza cultural. Como hemos visto, las ciencias de la educación están compuestas por varias disciplinas científicas. Eso abre para los licenciados en ciencias de la educación un abanico de posibilidades de trabajo. Entre ellas, pueden dedicarse a docente, capacitador, investigador, orientador, asesor, consultor, directivo o administrador. Se puede laborar en escuelas, centros educativos, centros escolares, institutos, universidades públicas y privadas, escolarizadas, semiescolarizadas y no escolarizadas, sistemas electrónicos y de teleenseñanza, centros de estimulación temprana, escuelas de educación especial, centros de capacitación técnica y de formación de recursos humanos para el trabajo, centros de educación para adultos, escuelas y universidades para formación docente, despachos y empresas de consultoría administrativa en materia de educación. Hecho un mito diciendo que la persona que estudia ciencias de la educación está enfocada únicamente a la docencia. Y no es cierto. No hay límites para lo que ustedes quieran trabajar y estudiar. La licenciatura te da las bases, pero ustedes tienen que seguirse preparando y bueno, la propia experiencia te va llevando hacia dónde te vas a inclinar. Pero puedes estar en la docencia, en la investigación, en la administración educativa, en la capacitación, en el diseño curricular, diseño de planes y programas de estudio, en el área de evaluación, en la creación de instituciones educativas, centros de capacitación. Yo creo que los límites se los pone la persona. Puedes dar clases, asesorías en los distintos niveles educativos. Claro que nosotros nos enfocamos más a la parte privada, instituciones privadas y de nivel bachillerato y superior. Como acabamos de ver, las ciencias de la educación son una muy buena opción laboral, ya que un licenciado en ciencias de la educación es un científico y un investigador. Además, las opciones laborales son muy variadas y tú puedes escoger la que más te guste o te convenga. Esperamos que este video haya sido de gran ayuda para ti.